Buenos días, queridos hermanos, y bienvenidos al culto de alabanza y adoración en este domingo. Este domingo que tengo ministerio y quiero compartir con todos vosotros el Salmo 104, desde el versículo 1 al versículo 9. Dice aquí el salmista, dice: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, el que extiende los cielos como una cortina, el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a la flama de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre su cimiento, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu represión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Y subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Bueno, pues este salmo no tiene título, pero según algunas versiones es atribuido a David. Este salmo no tiene título, por cierto, pero es atribuido a David por la Vulgata, la Septuaginta, la Arábica, entre otros. La Septuaginta era una versión que fue traducida del hebreo al griego en tiempos del Imperio griego. Entonces, como se hablaba el griego, pues lo tradujeron al griego koiné. Y en tiempos de Jesucristo, aunque estaban los romanos, todavía se hablaba el griego. Así que empieza también este salmo, es muy interesante, eh, con el versículo 1, dice: bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Bendice alma mía a Jehová. Es la misma forma que en el 103, si miramos hacia atrás una página, David allá dice, que en su día ya lo comentamos también, pero podemos recordar: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La misma forma que tenía David. Parece ser que este salmo era compuesto por David. Según Charles Spurgeon, este salmo da una interpretación de las muchas voces de la naturaleza y canta dulcemente sobre la creación y sobre la providencia. En este salmo se nos habla de la creación también, cómo Dios prepara todo para que las aves, los animales terrestres, los animales o sea, los peces del mar, todo lo que está en los mares, puedan vivir. Les crea su hábitat. Todo esto como que nos habla de Dios, de su poder, de su creación, y eso nos habla sin palabras, pero son voces que nos hablan de Dios. Y aquí también quiero recordar en el Salmo, comparando este Salmo con el Salmo 19, versículo del 1 al 4. Vamos a ver el Salmo 19, del 1 al 4, que dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos, aunque no de una forma audible, pero cuentan de la gloria de Dios. Así como este Salmo 104 dice: bendice alma mía, Jehová mi Dios, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. La creación nos habla de ese Dios maravilloso y nos habla de la gloria de Dios, como dice aquí en el versículo 1 del Salmo 19. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, dice aquí el Salmo, ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Las cosas creadas, todo lo que existe en la creación y en el universo, nos hablan de Dios. Entonces, este Salmo también es como un poema o una canción que contiene un cosmos completo en este salmo. El mar habla del mar, la tierra, las nubes, el sol, las plantas, los animales, los versículos más adelante, y que hoy no vamos a poder considerar. En otra ocasión sí lo podremos hacer, si Dios quiere. La luz, la oscuridad, la vida y la muerte, todos son expresiones demostradas de la existencia de Dios.
En el versículo del 1 al 2, en este salmo dice, alabando al Dios de honor y majestad y poder. Dice aquí, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Es el Dios que el salmista alaba a Dios de honor, a Dios de majestad, a Dios de poder. Y en el versículo 1 dice, bendice alma mía Jehová. Es un llamado a alabar a Dios en espíritu y en verdad, como también lo hacía David en el Salmo 103. Y de lo profundo de nuestro ser. Es la misma forma que expresa David allí en ese salmo que hemos leído antes, en el versículo 3, del 1, en el Salmo 103, versículo 1. En este versículo 1 nos habla también de la grandeza de Dios, y el universo es como un adorno de Dios. Por eso dice en el versículo 1, te has vestido de gloria y de magnificencia. Los teólogos dicen que el salmista, al componer este salmo, estaría pensando o haciendo eco del capítulo 1 de Génesis, cuando Dios crea todo el universo, la tierra, los cielos, todo. El versículo 2, el que se cubre de luz como de vestidura. La gloria y la magnificencia de Dios son representadas como la ropa de una persona, y así también lo es la luz que representa la pureza de su ser, la pureza del ser de Dios. Que existen los cielos como una cortina. Dice que extiende los cielos como una cortina. Nos habla de su poder ilimitado. Y en el versículo 3 dice que establece sus aposentos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Todas las nubes Dios ha puesto leyes para que las nubes, movidas por el viento también, hagan la misión que tienen que hacer de dejar lluvia sobre la tierra. Y has puesto esas leyes y son como una carroza que se mueve de un lado para otro. Y esto nos habla también del poder de Dios, de la grandeza de Dios y la sabiduría de Dios. El versículo 4, que hace a los vientos sus mensajeros. Dios pues ordena a sus ángeles para hacer su voluntad. Dice, hace los vientos sus mensajeros. En otras versiones, vientos se traduce por espíritu. Y sus mensajeros son los ángeles que están a la orden de Dios para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios les ordena. Y en los versículos del 5 al 9, vamos a leer ahora también, pero leemos el versículo 5, dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, y el salmista entiende que Dios fundó la tierra sobre sus cimientos y no sucedió por casualidad o por eventos aleatorios. Había un creador detrás de todas estas cosas creadas, no como nos dicen que han sido creadas por muchos millones de años por la casualidad. Dios fundó la tierra sobre esos cimientos y no será jamás, dice, que será removida. Lo que Dios construyó lo hizo todo muy bien, como diría también allí en Génesis capítulo 1. Versículo 6 dice, con el abismo como con vestidura la cubriste. El salmista tenía dos eventos en mente. Primero, la separación de las aguas en la creación, Génesis 1 del 9 al 10, y el diluvio mundial en Génesis 7. Vamos a leer en Génesis 1 del 9 al 10. Dice lo siguiente, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que esto era bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno, diría más adelante también, en gran manera. Juntó las aguas en un lugar y dijo, descúbrase lo seco. A lo seco le llamó tierra y a las aguas llamó mares, y Dios vio que todo esto era bueno en gran manera, ¿no? Entonces, vemos también que el salmista hace referencia a este hecho que se encuentra en Génesis capítulo 7, 17 al 20. También sobre los montes estaban las aguas, dice en el versículo 6, la segunda parte. Pues esto nos habla de el Génesis 7, del 17 al 20, donde Dios manda el diluvio sobre la tierra por la maldad del hombre, porque el hombre se había corrompido, y entonces dijo a Noé y a su familia
y muchos animales que metieron de toda la especie en el arca para que pueda conservarse todas las especies, y también el humano mandó a toda la familia de Noé a que entrara en la barca, en el arca. Vamos a leer entonces en el versículo 17 del Génesis, capítulo 7, del 17 al 20. Dice allí: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Todas las cimas fueron cubiertas, y las más altas llegaron a ser cubiertas hasta 15 codos por encima. Y en el versículo 7 dice: a tu represión huyeron, al sonido del trueno se apresuraron. Cuando las aguas cubrieron la tierra por tiempo suficiente, Dios las hizo retroceder al lugar que él quería, ya donde antes habían estado, ¿no? Génesis 8:3. Vamos a ver también ahí en Génesis 8:3, vamos a leerlo. Y dice: en las aguas, y las aguas decrecieron gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y el salmista lo describe poéticamente como la represión de Dios a las aguas, como una represión que Dios, las aguas, como algo que él había creado también, la naturaleza le obedece, y Dios reprende y se van al lugar que él les correspondía. La voz de Dios es descrita poéticamente como un trueno, también en este versículo. Siglos después, Dios el Hijo reprendía también a las aguas y las calmaría. Demostración de que Cristo es creador juntamente con el Padre. En Juan 1:3, vamos a ver, Juan 1:3, que allí se nos habla también que Cristo es creador juntamente también con el Padre. Dice: en el principio, vamos a leer en el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo nos habla, como dice en el versículo 14, que el verbo fue hecho carne, porque claramente se está hablando de Jesucristo. Aquella palabra, que el verbo fue hecho carne. Este era en principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este versículo nos habla que Cristo también estaba juntamente con el Padre creando todas las cosas. Por lo tanto, él podía también reprender a las aguas. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 26. 8:26, dice lo siguiente: y él les dijo, cuando estaban allí en la tempestad: ¿por qué teméis? En el versículo 26 del capítulo 8: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Él podía reprender a la naturaleza. Nosotros los humanos no podemos hacer esto, pero él era creador, era Dios hecho hombre, y podía reprender a las aguas, y las aguas le obedecieron. En el versículo 8 del Salmo 104 dice: subieron los montes y descendieron los valles, al lugar que tú los fundaste. Al lugar que tú los fundaste, mientras las aguas retrocedían, Dios ya había designado un lugar para ellas. Les puso un término, un límite, para que las aguas nunca más volvieran a cubrir la tierra, como Dios lo había prometido. Vamos a leer en Génesis 8, del 11 al 17. Génesis 8, otra vez, vamos allá. 8, del 11 al 17. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca.
Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra, y entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Después Dios hace el pacto con Noé, y la señal del pacto era un arco iris. Esto lo podemos ver también en Génesis 9, del 11 al 13. 9 del 11 al 13 dice, hay más versículos que hablan de todo esto, pero vamos a leer solamente estos. En el 11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas desde del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda la tierra, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Bien, pues aquí vemos el pacto de Dios con Noé para no destruir más la tierra. Y en este Salmo 104 pues está haciendo referencia a todo esto, como un eco. Al componer este salmo, el salmista recuerda que Dios había destruido la tierra por el diluvio, ¿no? Le pusiste término, dice aquí en el versículo 9, el cual no traspasará ni volverán a cubrir la tierra, es lo que dice en el versículo 9 del 104. Así que bueno, ya en otra ocasión seguiremos desde el 10 en adelante, y bueno, el Señor nos bendiga ahora también.
אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, ותאור כשלמה, נוטה שמיים כעירייה, הקרא במים עליותיו, הסמבים רכובו, המהלך על כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בלטימות עולם ועד.